Gracias. Vale, gracias. Bueno, supongo que si ustedes han convocado a un catedrático de lógica a esta comisión es por la posibilidad de contribuir a aclarar algunas de las confusiones conceptuales que en cierto modo pues dificultan y emborronan la discusión sobre el tema este de los toros. En primer lugar, algunos de ustedes son miembros de la Comisión del Parlamento de Cataluña de Medio Ambiente y luego el Parlamento entero va a tener la posibilidad de hacer algo que tiene una cierta relevancia, incluso histórica, y que sirve para algo, lo cual no ocurre todos los días. Es decir, permítanme que hagamos una distinción rápida para empezar, porque no sé si todos ustedes la conocen, entre lo que es la moral y lo que es la ética. La moral, la palabra moral viene de la palabra latina mor, que significa costumbre. La moral de una persona, pues son las costumbres de esa persona. La moral de un grupo, de una tribu, son las costumbres de esa tribu. Y entonces las tradiciones de una tribu pues constituyen la moral de la tribu. Entonces, naturalmente, en este sentido, pues forma parte de la tradición de muchos países africanos, por ejemplo, pues el cortar el clítoris a las mujeres. Formó parte durante 1000 años de la tradición china estrujar los pies a las mujeres. Formó parte de la tradición española durante mucho tiempo, pues, no, qué sé yo, la Inquisición. O las ejecuciones públicas que, por ejemplo, en Barcelona se prohibieron hacia el año 1900, es decir, hasta final del siglo XIX, eran el espectáculo más popular desde luego que las corridas de toros y mucho más antiguo, porque las corridas de toros son muy recientes, se instauraron en toda España y en Cataluña en el siglo XIX, por Fernando VII, el de vivas las cadenas, precisamente para que la gente no pensara. Y fue un proceso muy curioso porque en toda Europa había corridas de toros y en toda Europa había correbous, que dicen aquí. Y resulta que, por ejemplo, el país donde más correbous había era en Inglaterra. Entonces hubo un proceso que a España apenas llegó, que se llamó la Ilustración, que fue un proceso que tendió a limpiar, en cierto modo, las culturas de las diferentes tribus y los diferentes países, eliminando sus aspectos más sórdidos, más crueles, más supersticiosos. Y, por ejemplo, en Inglaterra, por una acción muy efectiva que duró varias décadas, se consiguió finalmente prohibir todo este tipo de acciones y de espectáculos. Y, naturalmente, bueno, todavía hay palabras, ustedes conocen el nombre de una raza de perro, se llama el bulldog. Bulldog significa el perro de toro, porque tenían una variedad de corridas de toros las que las hacían con los perros. Bueno, no hay tiempo para explicar la historia esta, que es muy curiosa, pero en cualquier caso las corridas de toros y los correbous no tienen absolutamente nada de específicamente español, ni tienen nada de específicamente catalán, ni tienen nada de específicamente de ninguna tribu, sino que en los largos siglos en que no había automóvil, ni había televisión, ni había internet y la gente se aburría mucho, pues una de las maneras como aquellas gentes, pues que en parte eran crueles y groseras, entretenían sus largos ocios, pues era viendo las ejecuciones públicas, viendo las quemas de herejes, viendo las torturas de perros, de osos, de toros y de otros animales. Entonces, esto ha desaparecido afortunadamente de la mayor parte de Europa y del mundo, pero todavía quedan lo que el filósofo catalán Josep Ferrater Mora llamaba bolsas de crueldad, bolsas que todavía permanecen en unos pocos sitios. Y a todos los que no somos de esos países africanos, pues nos escandaliza mucho que en África pues se siga cortando el clítoris a las mujeres en muchos países, y a todos los que no son pues de España, México y unas cuantas ciudades del sur de Francia y tal, pues les escandaliza mucho que se siga haciendo un espectáculo público de la tortura de los animales. ¿Qué argumentos se ofrecen para defender lo indefendible? Un argumento que se ofrece es el argumento de que
corridas de toros son tradicionales. Es cierto que las corridas de toros son tradicionales, pero es que en España, por ejemplo, ahora se están tomando medidas para combatir el maltrato a las mujeres. Pero el maltrato a las mujeres es todavía mucho más tradicional que las corridas de toros. Es decir, todas las salvajadas y barbaridades del mundo son tradicionales allí donde se practican. El secuestro es tradicional en Colombia y en Calabria y en Sicilia y en otros muchos sitios. Y entre los que se dedican a cualquier tipo, pues qué sé yo, de cosa que a ustedes les pueda parecer muy mal, pues claro, entre los que practican esa cosa, pues eso se hace. Entonces, si me permiten ustedes, después de decir lo que es la moral, les diré un poco lo que es la ética. La ética es una cosa distinta de la moral que no tiene nada que ver. La ética es una teoría filosófica que trata de mirar desde fuera a las morales de las diferentes tribus y analizarlas racionalmente. Y entonces, claro, desde el punto de vista de la ética no hay tradiciones. Desde el punto de vista de la ética lo único que hay son justificaciones racionales. Y precisamente para lo que sirve la ética es para dentro de cada tribu diferenciar cuáles de sus tradiciones pues son unas salvajadas y cuáles de sus tradiciones pues son precisamente cosas admirables que conviene incluso fomentar y extender por todo el mundo. Entonces, en la ética se pueden usar argumentos. Y, por ejemplo, un argumento es el argumento de la consistencia. Si hay la moral de una tribu que al mismo tiempo obliga a hacer algo y lo prohíba, eso es una contradicción. Y se puede criticar desde ese punto de vista. También desde el punto de vista de la universalidad. Si yo digo, por ejemplo, que si hay una norma que dice que está prohibido pegar patadas, qué sé yo, en la espinilla, pues supongamos a los diputados del Parlamento porque les duele, pero que sin embargo está permitido pues pegar patadas en la espinilla a los demás, aunque les duela también, pues esa norma se puede criticar desde el punto de vista de que no resiste el principio de la universalidad, que es un principio de la ética, etcétera. No hay tiempo para extendernos, pero lo que yo les aseguro que no hay ningún ético del mundo serio que pretenda que un principio de justificación ética es simplemente que algo se viene haciendo, que es la tradición. La tradición no justifica nada. Todas las cosas, las buenas y las malas, son tradicionales. O sea, el pensar que el número 13 es un número primo es tradicional, y efectivamente es un número primo. El pensar que el número 13 trae mala suerte, pues también es tradicional, y sin embargo es completamente falso. Es decir, el que algo sea tradicional ni es garantía de verdad, ni es garantía de nada. Es simplemente un hecho sociológico, pues interesante y a veces curioso. Entonces, claro, cuando uno contempla las costumbres de los pueblos primitivos, en fin, incluidos nosotros en este caso, por lo de las corridas de toros, desde fuera, pues se da cuenta que el mundo pues es muy variopinto y está lleno de costumbres muy extrañas. Pero efectivamente, el ver que algo es tradicional en un sitio, eso en ningún sentido lo justifica. O sea que, desde luego, yo estoy dispuesto, bueno, y ustedes, pues supongo que deberían estar dispuestos a discutir cualquier cosa desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de argumentación o justificación racional. Pero, repito, nunca se puede admitir como una justificación ética de nada simplemente el hecho de que sea tradicional. Porque si ese principio se hubiese admitido anteriormente y sus antecesores lo hubiesen admitido, todavía estaríamos en la edad de piedra. O sea, hemos salido de la edad de piedra porque hemos ido rompiendo con tradiciones y hemos ido estableciendo pues tradiciones nuevas. Entonces, respecto a las corridas de toros, bueno, entre paréntesis también hay una contradicción muy evidente para todo el mundo de las noticias que llegan del Parlamento de Cataluña respecto a esto. El hecho, o sea, no es cierto que las corridas de toros sean algo específicamente español, y tampoco es cierto que los correbous sean algo específicamente catalán. Las corridas de toros y los correbous están exactamente en la misma categoría. Son salvajadas universalmente abominadas que las había en todos los otros sitios de Europa y que ahora quedan, y son brutalidades con las que hay que acabar, y cuanto antes se acaben mejor. Lo de menos en una corrida de toros es que se mate al toro al final.
Si es que al final de la corrida de toros es mucho mejor que se mate al toro. Una corrida de toros como la actual, pero sin muerte del toro al final, sería mucho peor que la actual y mucho más cruel. Porque al toro se le somete a una tortura tan espantosa, se le pincha de tantas maneras antes de salir a la plaza, con la garrocha, con la pica, con las banderillas, todo esto. El toro está en tal estado que es casi un acto de piedad el matarlo. Lo que pasa que normalmente el torero es un matarife enormemente torpe que no sabe matar a un toro y lo hace mucho peor que lo hace cualquier matarife en el matadero, que lo hace de una manera mucho más limpia, mucho más rápida y mucho más eficiente. Pero eso que a un animal, o, por ejemplo a los caballos, cuando tenían un accidente muy grave y les dolía mucho, sus propios dueños, que los querían mucho, pues les daban el tiro de gracia para que no sufrieran tanto. Entonces, si se le somete a un toro a la tortura esta, lo mejor que se puede hacer al final es matarlo para que no siga sufriendo. Entonces, los correbous son en este sentido peores, porque se tortura al animal y al final no se lo mata. Entonces, es una barbaridad tremenda. Y yo en fin, en la medida en que me lo pueda permitir, les pediría a ustedes que, en fin, que cumplan una función muy importante, evidentemente, que no piensen en estos temas desde puntos de vista tribales, que se eleven un poco espiritualmente a un nivel donde sean capaces de pensar en categorías universales, en categorías racionales. En definitiva, los pueblos grandes son los pueblos que son capaces de pensar en categorías universales y que no están encerrados un poco digamos, en el fango de sus propias tradiciones. Desde este punto de vista, pues ustedes tienen una gran responsabilidad, porque si lo hacen bien y son capaces de acabar con estas salvajadas en Cataluña, esto que van a hacer ustedes va a ser un primer paso que va a registrar la historia. Se va a decir, esto que quedaba en Europa, esta bolsa de crueldad, fue en Cataluña, donde por primera vez se abolió, y luego inmediatamente va a haber presión en otros sitios para que sea abolido también. Pero siempre hace falta que alguien dé un primer paso, siempre hace falta que haya pioneros y realmente apuntarse a estas causas que van en el sentido de la ética y de la razón y en definitiva del progreso humano, pues tiene un gran interés y efectivamente no todos los días tiene uno la oportunidad de hacer cosas de este tipo. Y por eso, bueno, respecto a los toros mismos, pues claro, no hay tiempo para meterse en la cantidad de mitos de los que se ha hablado. Como aquí en fin, no sé cómo se dice, el conferenciante que me ha precedido estaba oyendo, pues ha dicho muy bien, efectivamente los toros pues no constituyen ningún tipo de especie, son bos taurus, son los maridos de las vacas, digamos, y simplemente no están exageradamente seleccionados para dar leche, como hay unos toros monstruosos, unas vacas monstruosas con unas ubres tremebundas que para lo único que se les ha seleccionado es para dar leche. Los toros en este sentido, estos de Lidia, pues son como vacas normales, son los toros y vacas normales. Por otro lado, a veces se dice que si no hubiera corridas de toros, pues que se acabarían las dehesas donde estos toros se crían. Pero eso, hay una alternativa muchísimo mejor, que es que convertir estas dehesas donde esos toros se crían en unas reservas naturales y en parques nacionales. Y entonces incluso sería una especie de acto de desagravio a esta especie a la que tanto se le ha maltratado. Otros bovinos, como son por ejemplo los bisontes, los que quedan en Europa, en un momento dado, pues están en el Parque Nacional de Bielowieża, que está en Polonia, junto a la frontera de Bielorrusia. Bueno, entonces voy a acabar. No hay tiempo para, en fin, para aquí argumentar en ningún detalle, pero yo quisiera decirles a los que entre ustedes tengan que votar en este asunto que sean conscientes de que tienen un asunto importante entre manos y que sean conscientes de que no se trata, por favor, en absoluto, de ningún tema tribal. No se trata de los unos frente a los otros, o si esto es una costumbre de Escocia o del Ampurdán o de Pamplona. No, se trata de que son temas universales y que un principio, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está prohibida
en absoluto la pena de muerte para los seres humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede matar a los seres humanos en ciertos casos. Pero lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que en ningún caso está prohibido torturar. Es decir, la tortura es mucho más grave incluso que la muerte. La tortura es moralmente lo más deleznable que hay. Y hacer de la tortura un espectáculo es una gran vergüenza para aquellos que lo practican y es un síntoma de muy escaso desarrollo espiritual, moral e intelectual. Por lo tanto, espero que ustedes estén a la altura de las circunstancias y sepan hacer lo que obviamente hay que hacer. Muchas gracias por su atención.